Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Agurek rompe el silencio. Lo que piensa del actor que hace de él mejor que él mismo. En un mundo donde las imitaciones, las comparaciones y los dobles abundan, ha nacido una corriente en redes sociales que ha sacudido el universo actoral. Mejor actor que uno mismo. Y como si el destino lo hubiera escrito con tinta de ironía, el nombre que más ha girado entre los hashtags es el de Engin Agurek. Imitadores, editores de vídeo, incluso creadores de inteligencia artificial han comenzado a replicar sus expresiones, su tono de voz, su intensidad emocional. Algunos tan convincentes que incluso sus fans han dudado. ¿Puede alguien actuar como Engin Agurek, o incluso mejor que Engin? La ola comenzó con un vídeo viral donde un actor joven interpretaba una escena icónica de Engin Agurek con tal precisión que el público quedó impactado. A partir de ahí, los clips se multiplicaron, las comparaciones se hicieron inevitables, y el nombre de Engin Agurek volvió al centro del escenario, esta vez no por un nuevo proyecto, sino por un debate existencial. ¿Qué significa ser insustituible? ¿Y qué ocurre cuando uno ve su reflejo actuado por otros con aparente perfección? Durante días, Engin Agurek guardó silencio. Fiel a su estilo reservado y elegante, no emitió ningún juicio apresurado ni cayó en provocaciones. Pero cuando finalmente reaccionó, lo hizo a su manera. Con profundidad, con reflexión, y con una honestidad que dejó sin aliento a muchos. Si alguien logra tocar emociones auténticas, incluso imitándome, entonces estamos en el mismo oficio. Emocionar, dijo, sin una gota de ironía. Su respuesta fue una lección, no solo de humildad, sino de grandeza. Engin Agurek no negó haber visto los videos. Al contrario, confesó que le intrigaron profundamente. Lo observó todo. Las miradas, los silencios calculados, las pausas dramáticas. Es inquietante ver una versión de ti mismo filtrada por otros ojos, por otra sensibilidad. Te obliga a enfrentarte a lo que tú misma has construido sin darte cuenta. Y entre líneas, se notaba cierta melancolía, como si por primera vez sintiera que su esencia estaba siendo replicada y comprendida. Pero lejos de ofenderse, Engin Agurek optó por abrazar la experiencia. Agradeció incluso la existencia de esa corriente que lo pone en el centro, aunque sea desde un ángulo inesperado. Para él, ser el original no es lo importante. No hay un solo Engin Agurek, hay muchos. Cada personaje que interpreté fue una versión de mí, y si otros logran encarnar esas emociones, entonces todos formamos parte del mismo espejo. Con esas palabras, dejó claro que su ego no es lo que dirige su carrera. No faltaron voces en redes que intentaron alimentar una falsa rivalidad entre el actor y sus imitadores. Pero Engin Agurek cortó el ruido con una sola frase. El verdadero arte no compite, convoca. Y con eso, dejó claro que su visión de la actuación va más allá del reconocimiento superficial. Él no busca ser el mejor entre todos, sino el más honesto consigo mismo. Y eso, en una industria saturada de artificios, se siente como un soplo de aire puro. La corriente mejor actor que uno mismo ha generado discusiones profundas. Algunos la consideran un homenaje, otros un ejercicio de ego colectivo. Pero lo que nadie puede negar es que ha reavivado la admiración por el estilo introspectivo de Engin Agurek. Su lenguaje corporal contenido, su mirada que lo dice todo sin palabras, su habilidad para transmitir tormentas internas con un solo gesto. Si alguien logra imitarlo, es porque ha estudiado más que su técnica, ha sentido con él. Engin Agurek sabe que hay un peligro en convertir su esencia en una fórmula. Y también sabe que la sensibilidad no se puede copiar. Por eso, no teme a los imitadores. La emoción verdadera no tiene manual. Lo que conmueve no puede repetirse con precisión matemática. Con esta respuesta, demostró que su confianza no está en la fama, sino en la conexión real con su audiencia. Una conexión que ningún algoritmo puede fabricar. La pregunta entonces no es si alguien puede actuar como Engin Agurek, sino si alguien puede vivir como él vive cada escena. Con entrega, con vulnerabilidad, con ese respeto sagrado por la historia que está contando. Y aunque el juego de imitaciones puede